¿Alguna vez has sentido que los días pasan volando y que no estás avanzando en tu crecimiento personal? ¿Sientes que la falta de disciplina te impide desarrollar buenos hábitos? No estás solo. La clave no está en hacer cambios drásticos de un día para otro, sino en integrar pequeñas acciones diarias que, con el tiempo, generan un impacto increíble en tu vida. En este video, te compartiré 5 hábitos simples pero poderosos que te ayudarán a potenciar tu desarrollo personal sin sentirte abrumado. Quédate hasta el final porque el último hábito puede transformar por completo tu manera de ver la vida. Antes de empezar, si quieres más consejos prácticos sobre desarrollo personal y motivación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Cuando hablamos de desarrollo personal, muchas personas piensan en metas enormes y cambios radicales. Pero la verdad es que el progreso real ocurre en los pequeños hábitos que repetimos todos los días. La ciencia ha demostrado que nuestras rutinas diarias moldean nuestro futuro más de lo que imaginamos. Pero hay un problema. La mayoría de las personas lucha con la disciplina y la constancia. Se entusiasman con nuevas ideas, pero después de unos días, abandonan. La buena noticia es que hay una solución, y no implica fuerza de voluntad extrema ni cambios drásticos. En este video, te voy a mostrar 5 hábitos simples que puedes empezar hoy mismo y que, con el tiempo, traerán mejoras impresionantes a tu vida. El primer hábito es la regla de los 5 minutos. Muchas veces, procrastinamos porque sentimos que una tarea es demasiado difícil o larga. Pero si nos decimos a nosotros mismos que solo vamos a hacerla por 5 minutos, es más fácil empezar. ¿Por qué funciona? Porque el problema nunca es la tarea en sí, sino la resistencia inicial. Una vez que comenzamos, es mucho más fácil continuar. Imagina esto. Estás frente a una montaña de trabajo y te sientes abrumado. En lugar de pensar en todo lo que tienes que hacer, simplemente te comprometes a trabajar durante 5 minutos. Después de esos 5 minutos, probablemente descubrirás que ya has entrado en un flujo mental y querrás seguir adelante. Es como calentar un motor antes de conducir. Una vez que empiezas, el movimiento se vuelve natural. Además, esta regla también ayuda a combatir la perfección. A menudo, queremos hacer las cosas perfectamente desde el principio, lo que nos paraliza. Pero si solo te enfocas en dar un pequeño paso, eliminas esa presión. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, no pienses en terminarlo, piensa en escribir solo una frase. Esa frase puede convertirse en un párrafo y luego en una página. El progreso siempre comienza con un pequeño impulso. El segundo hábito es la planificación nocturna. Si terminas el día sin saber qué harás mañana, es probable que te despiertes sin rumbo. Antes de dormir, toma 5 minutos para escribir 3 tareas esenciales para el día siguiente. Esto reduce la ansiedad y te ayuda a empezar el día con claridad y enfoque. Piensa en tu mente como un computador al final del día. Está lleno de archivos abiertos, correos sin leer y tareas pendientes. Al cerrar esos archivos y organizarlos en una lista, permites que tu cerebro descanse mejor. Esta práctica no solo mejora tu sueño, sino que también te da una sensación de control. Por ejemplo, si sabes que mañana tienes una reunión importante, puedes prepararte mentalmente y evitar ese estrés matutino. Un truco adicional es incluir una tarea pequeña y fácil en tu lista del día siguiente. Esto crea un efecto de victoria rápida que te motiva a seguir adelante. Imagina que al despertar, ves en tu lista algo tan simple como beber un vaso de agua. Al completarlo, sentirás una pequeña oleada de logro que impulsará tu productividad para el resto del día. El tercer hábito es dedicar 10 minutos al día al aprendizaje. Puede ser leer un libro, escuchar un podcast o ver un video educativo. Aprender algo nuevo todos los días mantiene tu mente activa y expande tu conocimiento sin esfuerzo. Aquí hay un dato interesante. Si dedicas solo 10 minutos al día a aprender algo nuevo, en un año habrás acumulado más de 60 horas de aprendizaje. Eso es suficiente para dominar un nuevo idioma o comprender profundamente un tema complejo. Por ejemplo, muchas personas exitosas, como Elon Musk, atribuyen su éxito a la lectura constante. Él solía leer hasta 2 libros por día cuando era niño, lo que le dio una base sólida para sus innovaciones futuras.
Pero no tienes que ser tan extremo. Comienza con algo pequeño, como un capítulo de un libro inspirador o un episodio de un podcast motivacional. Lo importante es elegir temas que realmente te interesen. Si disfrutas del proceso, será más fácil mantenerlo como un hábito a largo plazo. Además, este hábito no solo mejora tu conocimiento, sino que también estimula tu creatividad y te abre nuevas perspectivas. El cuarto hábito es la reflexión y gratitud. Antes de dormir, anota 3 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayuda a enfocarte en lo positivo y a cerrar el día con una mentalidad más optimista. La gratitud es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Al practicar la gratitud diariamente, entrenas tu mente para buscar lo bueno en cada situación, incluso en los momentos difíciles. Por ejemplo, imagina que tuviste un día complicado en el trabajo. En lugar de enfocarte en los problemas, podrías estar agradecido por haber aprendido algo nuevo o por tener un hogar donde descansar. Este cambio de perspectiva puede transformar tu estado emocional y mejorar tu bienestar general. Además, la reflexión te permite evaluar tu progreso. Al final del día, pregúntate, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría mejorar mañana? Esta práctica te ayuda a identificar patrones en tu comportamiento y a ajustar tus acciones para alcanzar mejores resultados. Es como revisar el mapa después de un viaje. Te aseguras de que estás avanzando en la dirección correcta. El quinto hábito es el movimiento diario. No necesitas ir al gimnasio todos los días, pero moverte al menos 15 minutos mejora tu energía y tu estado de ánimo. Puede ser una caminata, yoga o cualquier otra actividad que disfrutes. El movimiento no solo beneficia tu cuerpo, sino también tu mente. Cuando te mueves, liberas endorfinas, las hormonas de la felicidad, que reducen el estrés y aumentan tu capacidad de concentración. Por ejemplo, muchas personas reportan que después de una breve caminata, encuentran soluciones creativas a problemas que antes parecían insuperables. Incluso actividades simples, como bailar en tu habitación o hacer estiramientos mientras ves televisión, pueden marcar una gran diferencia. Lo clave es encontrar algo que disfrutes tanto que no lo veas como una obligación, sino como un placer. Recuerda, no se trata de ser el mejor, se trata de sentirte bien contigo mismo. Y cuando te sientes bien, tienes más energía para enfrentar los desafíos diarios. Estos 5 hábitos pueden parecer pequeños, pero cuando los aplicas de forma constante, generan un cambio increíble en tu vida. Ahora dime, ¿cuál de estos hábitos te gustaría empezar hoy? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más contenido de desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video.